Can Yaman. ¿Qué demonios le está pasando? Todos hemos visto cómo ha cambiado, ¿verdad? Ya no es el mismo chico que nos robó el corazón en Erkencicus. Ahora, bueno, ahora parece otra persona. Y no para bien. La verdad es que la gente está comentando, y mucho. Se le ve diferente, como si algo lo estuviera consumiendo. ¿Está enfermo? ¿Está pasando por un mal momento personal? Pues resulta que hay un rumor gordo que señala directamente a su representante. Sí, como lo oyes. Al parecer, detrás de este deterioro de imagen y, quién sabe, quizás hasta de su ánimo, podría estar la mano oscura de quien maneja su carrera. Para ser honestos, yo también lo he notado. Esa energía desbordante que tenía, esa chispa en los ojos, ahora parece apagada. Y su forma de hablar, de actuar en público, es confusa. Como si no supiera bien dónde está parado. ¿Es estrés? ¿Presión? Podría ser, claro. Pero este último cotilleo le da una vuelta de 300 grados a la tortilla. Se rumorea y se rumorea fuerte que su representante, una persona que supuestamente debería estar protegiendo su imagen y bienestar, podría estar metiendo las narices donde no debe. Lo que yo creo que está pasando es que el éxito le llegó muy rápido a Can. Y cuando te llega todo de golpe a veces te ahogas. Y si encima tienes a alguien a tu lado que no te está ayudando a flotar, sino que te está hundiendo, pues apaga y vámonos. Muchos dicen que su representante está sacándole partido de una forma poco ética. Que lo está exponiendo demasiado, que le está llevando a situaciones que lo agotan. Imaginaos tener que estar siempre en el foco con cámaras por todos lados, y que la persona que te representa no te proteja, sino que te empuje a ese torbellino sin piedad. Y no me refiero solo a su aspecto físico, aunque eso sea lo más visible. Se le ve más desaliñado, menos cuidado. Pero es más que eso. Es la actitud. Parece que está desconectado. Y si lo que se dice es cierto, no me extrañaría. Si te sientes utilizado, si sientes que alguien se está aprovechando de ti, ¿cómo creéis que te vas a sentir? Agotado, frustrado, perdido. Es normal que eso se refleje. Muchos fans están preocupados y con razón. Lo ven en las redes, en las pocas apariciones públicas que hace. Y se preguntan qué pasa. ¿Por qué no es el Can Yaman que conocimos? Y este tema del representante, aunque sea un rumor, tiene mucha tela que cortar. ¿Por qué alguien que supuestamente tiene tu futuro en sus manos te haría daño? Pues quizás porque sus intereses van por otro lado. Quizás busca más la polémica, el escándalo, para generar clics, para que se hable de él, sin importarle las consecuencias para el artista. Yo me imagino la presión que debe tener Can. Un día eres el protagonista de las series más vistas, y al siguiente, te sientes como si estuvieras en una jaula. Y si esa jaula está hecha por la persona en la que más deberías confiar, es doblemente doloroso. A veces la ambición de algunos es tan grande que se olvidan de que detrás de la fama hay una persona, con sus miedos, sus debilidades. Y esto no es nuevo en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Siempre ha habido casos de artistas que terminan quemados por culpa de gente sin escrúpulos que solo ve dinero. Lo que me da rabia es que algo así le pase a alguien tan joven y con tanto potencial. Can Yaman tenía todo para triunfar a lo grande a nivel internacional. Tenía carisma, tenía talento. Pero si te rodean las personas equivocadas, te pueden arruinar la carrera antes de que despegue de verdad. Así que cuando ves las últimas fotos, cuando escuchas las últimas noticias sobre él, te das cuenta de que algo gordo está pasando. Y este rumor del representante es la pieza que muchos estábamos esperando para intentar entender el puzzle. No es solo un mal momento, no es solo cansancio. Podría ser algo mucho más oscuro. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la presión de su representante podría estar arruinando la carrera de Can Yaman?